Bueno, sabemos que en la actualidad, pues, en la actualidad tenemos una serie de innovaciones tecnológicas. La máquina se ha vuelto un elemento importante en la vida de los seres humanos. Estamos acostumbrados ya a utilizar varias de ellas y ya no nos sorprende, pues, algunas innovaciones que aparecen en Japón o en Estados Unidos o en Europa para poder de repente ayudar en algún aspecto importante en la vida de los seres humanos, ¿no? Y es que específicamente hace casi 200 años nadie esperaba pues que las máquinas pudieran reemplazar a los hombres en el trabajo, ni mucho menos esperaban que este proceso pueda impulsar al sistema capitalista a convertirse en un sistema global, en un sistema que obviamente ganaría mucho terreno, ¿no? Nadie pensaría eso. Y efectivamente, la revolución industrial va a ser un elemento que va a definir bastante la vida de los seres humanos, ¿no? Va a cambiarla para siempre en muchos aspectos, pero va a afectar también a otros, ¿no? Hemos visto la semana pasada un poquito de las ideologías del siglo XIX, ¿no? Después de haber hablado de las revoluciones industriales, perdón, de la revolución burguesa, pero podemos decir también que la revolución industrial no solamente es el proceso donde ocurre este cambio tecnológico, sino también es el ascenso definitivo de la gran burguesía al poder y obviamente a las posesiones. La burguesía antes, desde que surgió en la Baja Edad Media, que tenía proyecciones a largo plazo, finalmente iría obteniendo espacios para poder conseguir el poder, ¿no? En la Revolución Francesa fue un trampolín para poder tener influencia en las ideas, pero en la Revolución Industrial será pues ya gran parte de su fortuna será canalizada para poder digamos, aprovecharse, ¿no? La burguesía prácticamente ahora se va a imponer a la nobleza, definitivamente, la va a superar y va a convertirse pues en un elemento importantísimo de unión, en un elemento importantísimo de progreso y obviamente eso va a cambiar bastante el mundo aún más, ¿no? El capitalismo financiero es un elemento pues que ha obviamente generado muchas cosas positivas y negativas dentro de este proceso. Por eso que el día de hoy vamos a hablar de las revoluciones industriales, ¿no? Y también, por supuesto, de una consecuencia, que es el imperialismo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces para tenernos ahí una idea general. Bien, a ver, uy, ¿qué pasó? Ah, está bien. Las revoluciones industriales, ¿no? Son procesos, ¿no? Por decirlo así de forma grande, ¿no? Son procesos o un proceso donde va a haber que fue originado en gran parte en Inglaterra, ¿no? Para hacerlo más exacto, la primera revolución industrial se creó en Inglaterra, ¿no? O apareció en Inglaterra, ¿ya? Ahora, ¿qué factores a nivel general generaron el surgimiento de estas revoluciones industriales? O sea, muy al margen de Inglaterra. Ahorita vamos a ver por qué Inglaterra fue el lugar para que surja estas revoluciones, ¿ya? A ver, mire, en primer lugar tenemos el crecimiento demográfico. A ver, resulta que a mediados del siglo XVII y XVII, ¿no? Digamos que había un ambiente relativo de paz, ¿ya? Un ambiente relativo de paz. Pero también había, digamos, una ebullición, ¿no? Del trabajo en algunos países, principalmente en Inglaterra, ¿no? Entonces, como las ciudades están creciendo, como las ciudades tienen talleres o también tienen, pues por supuesto, las primeras fábricas, necesitan mano de obra. Y en este caso, mano de obra barata, porque recuerda que todavía no se habían fijado las leyes para poder de repente fijar las 8 horas, el sueldo mínimo, todavía no había ese tipo de cosas, ¿no? Nadie pensaba todavía en ese tipo de reivindicaciones sociales, ahora es normal, pero en esa época no, no había, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el crecimiento demográfico? O sea, ¿qué tiene que ver con todo esto? Lo que pasa es que el crecimiento demográfico va a la par del progreso que tienen las ciudades. ¿Por qué? Porque es obvio que tú no tendrías hijitos si tú sientes
Bueno, acá en el Perú es al revés, ¿no? Acá si te sientes mal y hay crisis, la gente tiene más hijos, ¿no? Como para que aumente más los problemas. No, pero comúnmente no es así, o no debería ser así, ¿no? Eh, ¿Qué cosa? O sea, si sientes que hay progreso, sientes que hay trabajo, sientes que hay un ambiente de optimismo, ¿no? Me pongo en lenguaje de coaching, ¿ya? Si quieres, ¿ya? Sientes que hay este tipo de progresos, ¿no? Eso va a provocar qué cosa? Que tú te sientas seguro o segura de poder, ¿qué cosa? De poder formar una familia y además de poder tener los hijos que te dé la gana. ¿Por qué? Hay trabajo, hay seguridad, hay tranquilidad, hay que hacer el amor. Muy simple, ¿no? Y claro, obviamente aquí viene la planificación de los hijos, ¿no? Porque obviamente un hijo viene, pues, como dice, cada niño viene con su pan bajo el brazo, de repente han dicho por ahí, ¿no? Ya, bueno, pero un niño es una planificación, es un gasto, es muchas cosas. Claro, en el siglo XVIII quizás no se ponían a pensar eso, pero o en el siglo XVII, pero de hecho que había un gasto por cada hijo, que no se compara con los que hay ahora, pero obviamente había un gasto. Esto genera de otra manera, ¿qué cosa? Que este crecimiento sea importante y las ciudades obviamente empiezan a llenarse de población poco a poco, ¿no? O sea, esto va creciendo de manera sostenida desde el siglo XVI. Es que también ya no hay grandes pandemias. La última grande fue la peste negra, pero fue en el siglo XIV, ¿no? Estamos ya siglo XVI, XVII, la población se está recuperando y más con lo que Inglaterra está mostrando a nivel social, ¿no? A nivel, digamos, de estabilidad económica. Así que por eso es que había este crecimiento que se va a manifestar también en otros lugares. Otra cosa también importante es que va a haber una revolución agrícola en Inglaterra, ¿no? Es decir, como hay gente, hay más bocas que alimentar. Por lo tanto, hay que mejorar las técnicas necesarias para poder dar de comer a más gente. Por eso uno de los sistemas que va a mejorar esto va a ser el sistema Norfolk, ¿no? Lo que pasa es que en la Edad Media, recuerda, había un sistema llamado trienal, ¿no? Pero ya para esta época este sistema simplemente era obsoleto. Ya no se podía continuar con este sistema, ya no podía ser un elemento importante para poder aguantar la cantidad de gente, ¿no? Por eso que el sistema Norfolk, ¿no? Propuesto por Charles Townsend, que fue la persona que propuso este tipo de nueva innovación, es que ahora el sistema se va a dividir en 4 etapas, ya no en 3. Y esas 4 etapas, donde vas aprovechando la tierra al máximo, permite que la tierra se regenere a la par que produce otro tipo de alimento que es de repente útil para las reses, para el ganado, ¿no? Para ese tipo de cosas. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, tú siembras trigo y el trigo desgasta bastante las tierras de cultivo, ¿ya? Entonces, después, ¿qué tienes? Siembras qué cosa? Tréboles. Y el trébol regenera la tierra, ¿ya? ¿Y qué hace el trébol? El trébol se puede dar de comer a las reses o se puede dar de comer al ganado, ¿no? Ya está, o sea, ¿sirvió o no sirvió? Claro que sí sirve, ¿no? Incluso se puede comer, pero principalmente es para las reses. Después, ¿qué haces? Siembras otro cereal, que es de repente que no necesita tantos nutrientes, cebada, ¿ya? Cebada, todos consumen cebada, listo. Y después de eso, ¿qué haces? Siembras nabos. Y los nabos también sirven para consumo humano como para consumo de ganado. Y de ahí, ¿qué pasa? Vuelves a repetir el proceso. O sea, lo que se hace es utilizar las propiedades de los alimentos o de algunos tipos de vegetales que ayudan a regenerar la tierra y así lo que hace es que la tierra no tenga que desgastarse suficiente, pero a la vez, mientras produce, se vaya regenerando. Por ejemplo, ¿qué elementos producen esta regeneración? Por un lado los tréboles y por otro lado los nabos. Y después tienes, ¿qué cosa? Otros dos que consumen más, ¿no? Pero que ese consumo es nivelado cuando plantas tréboles o cuando plantas nabos. O sea, es como un sistema que se retroalimenta, ¿no? Ya, entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? La tierra nunca deja de producir, no es necesario dejarla descansar varios meses para que puedas nuevamente producir como era antes, ya no. Ahora continúa produciendo y a la vez utilizando esta retroalimentación, esta nueva renovación de la misma.
¿Te das cuenta? Por eso es que este sistema va a mejorar bastante los cultivos en Inglaterra. Pero claro, no va a ser suficiente tampoco y eso va a obligar a Inglaterra a buscar colonias, ¿no? Inglaterra va a buscar colonias para poder conseguir más tierras de cultivo aún en estas nuevas colonias. La India, por ejemplo, va a ser la colonia por excelencia que Inglaterra le va a dar proporcionar muchas cosas. Bueno, de ahí tenías lo que son los open field y los enclosure. Lo que pasa es que antes de esta revolución agrícola en Inglaterra, los campos no tenían ningún tipo de especialización. Es decir, tenías un campo, por ejemplo, que sembraba maíz, tenías un campo que sembraba cebada, tenías otro que decía trigo. Entonces, como no es un cultivo uniforme, ya, no es un cultivo uniforme, lo que necesitas es que haya una especialización en algunas tierras que son buenas para un tipo de cultivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De los campos que eran abiertos, ¿no? O sea, donde se podía plantar lo que uno quería, ahora se va a pasar a los campos cerrados, los enclosures. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los cultivos van a ser especializados de acuerdo a la región. O sea, por ejemplo, si en tal lugar de Inglaterra había este tipo, crecía muy bien el trigo, ahí se sembraba solamente trigo. En este otro lugar no crecía trigo, crecía cebada, se siembra cebada. Y así, y así, y así. Y o sea, se especializa y se invierte en ese lugar el tipo de cultivo preferido. Esto va a hacer que surjan grandes empresas, o en todo este caso que se dedican a lo agrícola, y van a ir comprando las tierras a los campesinos que rodeaban a estos campos. ¿Por qué? Porque muchos campesinos no van a poder competir con estas innovaciones tecnológicas en el campo, porque va a haber también algunas máquinas que van a también ayudar en el campo, y por esta gran producción, ¿y qué van a hacer? Sus tierras van a bajar de precio y la van a vender finalmente a estas empresas que están produciendo y van a tener que verse obligados a migrar a la ciudad. ¿Por qué tienen que ir a la ciudad? Porque no tienen otro lugar donde ir, pues. Además, ¿qué van a hacer en la ciudad? Van a ir a trabajar en las fábricas que necesitan mano de obra y estos campesinos van a transformarse ¿en qué? En obreros, ¿no? Entonces está surgiendo también otro grupo social que no existía antes, el proletariado. ¿Ves? O sea, como que todo tiene relación, ¿no? Bueno, ¿y qué materias primas, por ejemplo, son las que van a explotarse bastante en esta primera etapa, ¿no? Tienes el algodón, que venía de la India, ya te dije, y el hierro. ¿Por qué el algodón? Porque el algodón era un elemento más barato. Lo que pasa es que Inglaterra producía antes lana, ¿ya? Producía lana e importaba lana para poder producirla. El problema es transformarla, diré. El problema es que esta lana estaba cargada con bastantes, digamos, aranceles o con bastantes ingresos, porque habían sindicatos que hace mucho tiempo, o gremios, que habían, digamos, oficializado, habían reglamentado la venta de lana. Y el problema es que la fibra de la lana es un poco complicada de trabajar, a diferencia del algodón. El algodón no tenía ningún tipo de impedimento como la lana, no tenía ningún tipo de ley o gremio que se había apropiado de la misma, porque el algodón venía de la India y en la India no hay ese tipo de cosas. Y obviamente era un recurso netamente utilizado por Inglaterra. Por eso que Inglaterra va a aprovechar el algodón para bajar los costos y para aumentar. La calidad del algodón incluso es superior a la lana, ¿no? Por eso es que el algodón va a ser importante. Y el hierro, pues porque Inglaterra va a encontrar también, por supuesto, una gran cantidad de elementos, ¿no? Y uno de ellos es el carbón. Inglaterra tenía en ese momento todavía acumulación de minas de carbón. Bueno, ahora ya no las tiene, pero en ese momento fue importante para la fundición del hierro, ¿no? O sea, se dedicó también bastante a la industria siderúrgica, ¿no? A la fundición de metales. Y bueno, por supuesto tenías una burguesía que había acumulado capitales, ¿no? Y ahorita vamos a hablar también de eso. Y bueno, las nuevas fuentes de energía en esta revolución será, por supuesto, el carbón y el vapor, ¿no? El carbón y el vapor son dos elementos que van a impulsar las primeras máquinas que van a surgir durante esta primera etapa, ¿no? ¿Y cuáles son las industrias más explotadas en esta primera etapa? La textil y la siderúrgica, ¿ya? Eso es lo que va a ocasionar en ese momento, la textil y la siderúrgica, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los inventos entonces más populares de esta época? ¿No? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles fueron los más difundidos? Etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar,
Tenemos, por ejemplo, la lanzadera volante hecha por John Kay. ¿Qué es lo que sucede con estas máquinas, chicos? Que estas máquinas o inventos como la máquina de vapor, la lanzadera volante, la máquina de hilar, todas estas máquinas creadas en el siglo XVIII, ojo, ¿ya? Es qué cosa, son importantes en qué sentido, porque fueron hechas por personas que no necesariamente tenían, digámoslo así, nociones de ingeniería. O sea, digamos que tenían nociones básicas, habían sido autodidactas y la máquina había sido capital de la misma persona. O sea, ellos habían invertido en las materias primas para poder construirla. ¿Ya? No sé si me estoy dejando de entender con eso. ¿Ya? O sea, digamos, eso es lo más importante en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso es que si uno habla de cómo, por qué la revolución industrial le salió barata a Inglaterra, es por eso, pues. ¿Por qué? Porque las máquinas fueron creadas por gente que simplemente quería probar algo nuevo, quería de repente mejorar la producción en su zona y terminó invirtiendo e intentando máquinas para poder mejorar esta producción. Pero, o sea, ahí no tuvo nada que ver el Estado inglés, o sea, el Estado británico no metió mano ahí. Metió mano cuando ya el invento ya estaba difundido, funcionaba, ahí se dio cuenta pues el Estado británico de que tenía que impulsar la producción de este tipo de máquinas, ahí recién va a meter capital para que se pueda hacer, pero antes no. Por eso es que incluso Inglaterra después va a hacer que sus universidades se especialicen en el aspecto productivo y surjan de repente nuevas especialidades que puedan mejorar la innovación o los estudios de cómo se puede crear máquinas, cómo se crean circuitos que de repente puedan mejorar la producción del vapor, ¿no? O sea, ya después de esto viene una tecnificación incluso en las carreras. O sea, después si se da cuenta, acá tengo la mina de oro, así que necesito a gente que se prepare. No solamente a personas aventuradas que han logrado esto que está muy bien, pero necesito gente preparada. Entonces empieza a surgir ahora cátedras o empiezan a surgir centros que empiezan a enseñar cómo funcionan las máquinas. Me dejo entender, o sea, ya hay un estudio, empieza un estudio y empieza, por supuesto, una educación técnica para esto, no solamente para producir máquinas, sino también para repararlas. Entonces empieza a surgir otros oficios diferentes y esto está haciendo que la producción en Inglaterra se vaya bien poco a poco, vaya mejorando, ¿no? Poco a poco vaya mejorando, ¿no? Además, ¿por qué fue importante esto? Porque recuerda que en el siglo XVIII también se había difundido la ilustración. Entonces, la ilustración también sin querer va a ayudar a que haya un intento de mejorar estas máquinas porque eso se ve que es necesariamente, ¿qué cosa? Progreso. Es el progreso. ¿Por qué? Porque es el uso mayor del método científico, pero en este caso para poder producir cosas diferentes. ¿No? O sea, también la ilustración sin querer está ayudando a que Inglaterra pueda difundir bastante esta idea de descubrir o mejorar estas innovaciones tecnológicas, ¿no? Por eso es que el sector agrario o principalmente textil, algodonero, es el que se va a beneficiar con estas primeras máquinas, ¿no? La que estoy mencionando, ¿no? James Watt, por ejemplo, va a proporcionar la primera máquina a vapor que va también, por supuesto, a revolucionar, por lo menos en ese momento, la fuerza motriz, porque antes solamente era impulsado por la fuerza humana, ahora, gracias al vapor, que es obviamente utilizando el agua hirviendo en este caso, que iba a ser canalizada por la presión, ¿no? Fue muy importante. Esto también se debe a los estudios que ya se estaban dando en el ámbito de la química, que también a la par van a evolucionar junto con estas innovaciones de las máquinas para poder explicar cómo se da este proceso de presión y cómo el vapor puede finalmente generar la tracción, o sea, el movimiento. Por eso que es muy importante también cómo se va mejorando todo eso. Bueno, también podemos mencionar el barco a vapor, que va a ser también un elemento importante a inicio del siglo XIX, con el cual se va a reemplazar definitivamente a los barcos de vela, que habían sido los dominantes por casi 3 o 4 siglos o más, ¿no? Incluso desde la época romana, ¿no? Todos utilizaban remos y velas, pero este sistema por fin va a terminar
con el surgimiento del barco a vapor de Robert Fulton, ¿no? Y un gran invento que en un primer momento no le dieron pues la importancia, pero Inglaterra notó que iba a ser un elemento revolucionario, fue la locomotora, ¿no? Stephenson, al mostrar uno de los modelos en una feria, uno de los modelos más estables, va a mejorar, va a mostrar qué cosa. Va a mostrar eh, va a mostrar que la locomotora es un elemento, ¿ya? Es un elemento, ¿qué cosa? Es un elemento de comunicación. ¿Por qué? Porque para poder construir las líneas férreas, ¿no? Para que pase el chuchú, para que pase el tren, va a ser obviamente un elemento y una preocupación del Estado. Es decir, las vías de comunicación ahora van a ser de mayor preocupación. ¿Pero por qué es necesario esto? No solamente para el transporte de las máquinas o de las personas, porque después la locomotora no solamente va a transportar gente, sino también va a transportar mercancías para llevar más rápido ¿a dónde? Llevar a los puertos, donde están obviamente los barcos necesarios para poder llevar el producto lejos. O sea, se hace política del Estado que la locomotora sea impulsada y obviamente se divulgue por todo el país. ¿Por qué? Porque se va a convertir en un sinónimo de qué? De nexo, en un sinónimo de comunicación, en un sinónimo de alcance. Antes era complicado llegar de repente con carretas. Ahora la locomotora reta todo ese tipo de vías y ahora comunica ciudades, conecta una a la otra, reta incluso las montañas, reta los bosques. La locomotora se sumerge, reta la geografía de Inglaterra y se convierte en un elemento del Estado para poder llegar. ¿Por qué? Porque donde llega la locomotora, llegan las innovaciones tecnológicas y llega también el control del Estado. ¿Por qué? Porque donde pasa la locomotora hay estaciones y hay controles y esos controles obviamente muestran que es más fácil llegar, hay comunicación y dentro de eso también obviamente llegan las innovaciones médicas nuevas, llevan también por supuesto las nuevas leyes que va a imponer Inglaterra, nuevos impuestos, pero también hubo un rechazo obviamente a estas invenciones, ¿no? Hubo un rechazo, eh, hubo un rechazo, ¿no? Un rechazo importante dentro de, a pesar de ello, de esta idea de progreso, de esta idea digamos, de avance, ¿no? Hubo un gran rechazo igual. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que estas máquinas iban a quitarles el trabajo. Un gran ejemplo de esto fue el movimiento ludita, ¿no? El movimiento ludita, ¿qué es lo que hacía? Bajo rumores, bajo especies psicosociales, hizo generar el temor entre los obreros o campesinos de que estas máquinas, aparte de que pueden estar endemoniadas, era también, por supuesto, elementos de que podían generar desempleo a largo plazo o a corto plazo incluso. Entonces, muchos de ellos, ¿qué hacían? Como una protesta simbólica, se rodeaban a la fábrica para que obviamente no activara sus máquinas y en el peor de los casos entraban a la fábrica y destruían las máquinas, ¿no? Destruían las máquinas porque consideraban de que estas máquinas iban a malograr su vida, ¿no? En caso de la locomotora también, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tren apareció por primera vez y obviamente la gente le pareció un invento novedoso, le pareció un invento pues revolucionario, les fue difícil a la gente irse acostumbrando a viajar en tren. Claro que la velocidad fue cambiando, ¿no? La velocidad no fue a la que tenemos el día de hoy, pero la gente se acostumbró a viajar de otra forma. Y eso también generó protestas de los que tenían calesas o de los que tenían carretitas. ¿Por qué? Porque obviamente le estaban fregando el negocio de transporte, pues. Claro, estas carretas se van a centrar únicamente en las ciudades, pero en la comunicación entre ambas ya no van a ser importantes. Incluso el uso del caballo se va a reducir porque simplemente los caballos ahora ya no van a tener tanto uso como lo tuvieron en el pasado, ¿no? Entonces va a haber otro problema con las personas que producían forraje para los animales. Se van a ver empobrecidos o van a tener que cambiar de rubro. O sea, va a generar todo eso. Y sin contar
los ataques al tren por supuestamente contaminar, porque el movimiento del ferrocarril, de repente ese movimiento que hacía vibrar, algunos decían de que no solamente generaba excitación sexual, sino algunos decían de que era también que a las embarazadas les iba a hacer abortar, ¿cómo se llama? Este elemento iba a generar esterilidad incluso en las personas por haberse sentado ahí, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de denuncias contra este tipo de inventos. Pero al final eh, progresó, ¿no? Al final fue uno de los mejores y fue un elemento importante que muchos países van a copiar. Incluso Estados Unidos va a copiar la locomotora y va a ser importante. ¿Por qué? Porque durante su expansión al oeste, cuando vea la fiebre del oro en California, la locomotora es el elemento que va a unir Estados Unidos desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. ¿No? O sea, si tú ves la película de los vaqueros antiguos, ¿no? Esos western y todo eso, tú vas a ver que el tren es una vía importante de comunicación. Van a copiar eso, ¿no? Bueno, pero no les va a salir igual, ¿no? Bueno, ¿qué otras consecuencias tenemos? Surgió una sociedad de clases, o sea, una diferenciación económica. O sea, ahora la burguesía, que tiene, por supuesto, más ingresos, ¿no? Va a tener qué cosa? Va a tener una sociedad, ¿ya? Una sociedad que ahora se diferencia ya no únicamente por privilegios, ahora por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque yo me he visto mejor, porque yo como mejor, porque de repente compro cosas mejores. ¿Por qué? Porque tengo plata, pues. Puedo hacerlo, puedo igualarme a la nobleza en ese aspecto y ya no me siento diferente por no hacerlo. Surge el capitalismo industrial, por supuesto, porque estas empresas que todavía están en Inglaterra, ¿no? Todavía no se han expandido a otras partes del mundo, todavía no existe esto, pero ya estamos viendo pues una industrialización, incluso el ambiente de las ciudades cambia. Las ciudades se vuelven hacinadas. ¿Por qué hacinadas? Porque hay barrios en Londres, por ejemplo, y en otras ciudades de Inglaterra que empiezan a concentrar mucha población. O sea, los obreros empiezan a vivir en una ciudad que no está construida para esta nueva gran población que está viviendo hacinada en habitaciones donde viven prácticamente hasta 15 o 16 personas. ¿No? O sea, este tipo de cosas no se veían nunca. Y por supuesto también avanzó la contaminación de varios elementos, ¿no? Por ejemplo, el río Támesis se convirtió prácticamente en una letrina, ¿no? Se dice que el río Támesis era un río pestilente que incluso la neblina que producía este río, el río Támesis, ¿no? Que siempre, o sea, siempre era normal porque producía una neblina por el calor que había y todo lo demás, pero ahora esta neblina era pútrida, o sea, olía terrible y era un elemento que, bueno, en esa época todavía se pensaba en el ámbito médico que las enfermedades no se transmitían por bacterias o por virus, se transmitían, ¿por qué? Se transmitían por el viento, por los malos olores, los miasmas, ¿no? O sea, esa pestilencia, ese tufo, ese efluvio que podía obviamente malograr lo que era el aire, y el aire era considerado en ese momento como un elemento que definía la vida, más que el agua, y eso decían que era la causa de las enfermedades. Por eso es que el río Támesis se volvió pues un elemento insalubre, no solamente por el agua, pero también hay curioso que después esta neblina densa, por esta contaminación que va a tener el río, por este nuevo hacinamiento poblacional que tiene la ciudad de Londres, va a surgir algunos mitos a través de la neblina, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el famoso mito de Jack el Destripador, ¿no? Que precisamente atacaba en estas neblinas del río, cuando el río emitía estas neblinas muy densas y contaminantes, y esta persona terminaba, ¿por qué cosa? Atacando pues a mujeres que supuestamente tenían dudosa procedencia, ¿no? O sea, como que el asesino era una persona muy puritana, ¿no? O sea, como que no mataba a cualquiera, sino seleccionaba a sus muertos porque tenían de repente una vida muy licenciosa y estas cosas, ¿no? También hubo mitos sobre esto, porque también en estas nuevas viviendas van a surgir también, la prostitución se va a difundir con más fuerza, la prostitución y todo, porque va a haber también bastante pobreza dentro de ello, porque muchas familias van a tener bastantes hijos y a veces algunos obreros van a morir en el trabajo o no les va a alcanzar el sueldo para poder mantener a tantas familias y va a haber muchos niños abandonados y va a haber mucho índice de niños que mueren de hambre o que de repente tienen algunos problemas, ¿no?
Bueno, surge así entonces el proletariado y por supuesto hay duras condiciones de trabajo que todavía no se están regulando, pero que va a generar por supuesto una respuesta del sector obrero, ¿no? Muy bien. Ahora, precisamente eso es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? ¿Por qué surgió la revolución en Inglaterra, no? Ya hemos hablado de algunos aspectos, ¿no? Ya te dije el aumento demográfico, la abundancia de materias primas. Ah, solamente acá esto falta. La burguesía. ¿Por qué la burguesía tenía tanta plata? Lo que pasa es que muchos de los burgueses, comerciantes, que se dedicaban pues al comercio marítimo, porque era lo que Inglaterra tenía, tenían dos elementos a su favor. Uno, leyes que les permitían crear empresas, ¿ya? Y dos, otras leyes que permitían que sus productos, gracias al libre comercio que había en Inglaterra, puedan tener facilidades para poder instalarse y no tengan aranceles altos para poder llevar sus productos en los puertos. Eso fue muy importante. Y el otro elemento fue que la monarquía constitucional, que era el elemento político que unía al Reino Unido, era un sistema político muy estable, un sistema participativo que llevaba también las demandas de los burgueses a la discusión política. O sea, no era cualquier cosa. Es más, Inglaterra en el siglo XVII había sufrido una crisis política tremenda. Había sufrido una guerra civil prácticamente donde la monarquía, los reyes, se pelearon con el parlamento. Lo que pasa es que muchos reyes, los Estuardo, habían intentado establecer una monarquía absoluta y el parlamento y la nobleza se les opuso férreamente. Incluso hasta se instauró una república, ¿no? Recuerda, Oliver Cromwell estableció una república, el llamado Protectorado de Cromwell, que duró solamente mientras él vivió. Pero o sea, fue un momento de crisis política, pero finalmente se impuso el régimen monárquico y, en este caso, constitucional, para poder, ¿qué cosa? Para poder establecer una estabilidad general en toda Inglaterra, ¿no? O sea, fue importante también esto para poder darle seguridad a los comerciantes, a los burgueses, para poder invertir, porque un Estado seguro sabe muy bien que sus inversiones van a tener apoyo y además habían leyes que incentivaban para que ellos puedan invertir. ¿No? Esto va a ser importante para que Inglaterra finalmente se convierta en el foco de la revolución industrial y después, en el siglo XIX, el Reino Unido se convierta en la potencia número uno del mundo al dominar prácticamente todo el globo, ¿no? Durante la llamada era victoriana, ¿no? Muy importante entonces este tipo de innovaciones. Bueno, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ya, bueno. La segunda revolución industrial fue un proceso diferente, ¿ya? Fue un proceso diferente. ¿Por qué? Uno que no va a surgir ya en Inglaterra. Inglaterra ya está en pleno avance, ya está pues obviamente en plena ejecución de todo lo que había logrado durante el siglo XIX. Incluso Inglaterra ya se dedicaba pues a destruir a cualquier rival que podría quitarle específicamente esta hegemonía, ¿no? Y ahí tenemos pues que en la segunda revolución industrial los protagonistas son en gran parte ¿cuáles? Países de Europa como Alemania, ¿no? Como Alemania o también como Estados Unidos, que era un país que ya estaba emergiendo en el ámbito tecnológico también. Y otros que habían generado una revolución, digamos, una revolución industrializada, y este era, por supuesto, ¿cuál? Japón, pues, ¿no? Japón. Japón había experimentado una revolución tecnológica, pero también había generado una nueva etapa diferente para los, ¿cómo les digo? Para los, había generado una etapa diferente para ellos, ¿no? Porque recuerda que Japón había sido feudal durante mucho tiempo y se había aislado, hasta que después en el siglo XIX es obligado prácticamente por Estados Unidos a romper su aislamiento, ¿no? Y Japón durante la llamada era Meiji va a experimentar una modernización que mezcla tradición y modernidad, algo que Japón hasta el día de hoy es, ¿no? Por eso es que la era Meiji
fue la etapa donde Japón también se convirtió en una potencia de primer orden, pero en Asia, y fue reconocido incluso por los países europeos, que están en ese momento ya en la etapa de la expansión imperial. Bueno, ¿qué factores son los que generaron la segunda revolución industrial? A ver, hay algunas diferencias, como les digo. En primer lugar, tenemos ¿qué cosa? Tenemos nuevas materias primas. Se va, por ejemplo, va a surgir ¿qué cosa? El acero. El acero se va a descubrir como un elemento más resistente que el hierro, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos aquí ¿qué cosa? La mezcla del hierro con el carbón. Y esto va a dar el resultado del acero, ¿no? Y el acero se va a convertir en un elemento tan importante que incluso en Estados Unidos se va a utilizar para poder hacer los cimientos o el esqueleto, si se puede decirlo así, de los grandes edificios que se van a empezar a construir en Estados Unidos. Van a aparecer los primeros rascacielos y obviamente una revolución y una innovación en la arquitectura, ¿no? O sea, va a ser muy importante y esto va a ser consumido. Incluso el acero va a ser moldeado en diferentes, incluso construcciones, ¿no? Que en su momento, pues, van a marcar bastante, ¿no? O sea, el acero va a ser no solamente de valor artístico, sino también de valor arquitectónico. Y además, para, por supuesto, las máquinas que también estaban utilizando el mismo elemento. Por eso el acero va a ser importante y se van a construir gran cantidad de fundidoras en varios países de Europa para poder producirlo, ¿no? Va a ser un elemento muy importante. Otras fuentes de energía tenemos, por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos a la electricidad y el petróleo, ¿no? El petróleo va a ser un elemento revolucionario en su época porque va a generar no solamente la aparición de los primeros millonarios, que obviamente como por ejemplo los Rockefeller, ¿no? Los Rockefeller que van a generar una pequeña fortuna en torno al petróleo, va a ser por supuesto también uno de los elementos más importantes energéticamente que va a tener hegemonía hasta mediados del siglo XX, donde después de la crisis energética del petróleo se va a tener que ver obligado a la gente a poder buscar fuentes diferentes. Pero también el consumo de petróleo, chicos, la combustión de hidrocarburos, ¿no? Va a ser también un elemento importante para poder mejorar o de repente empezar a surgir una conciencia ambientalista, porque recuerda que esta combustión va a generar también cambios climáticos y lo que tenemos el día de hoy es lo que se llama el calentamiento global. Y eso fue en gran parte porque el petróleo se consumió a tal cantidad y en la combustión que generaba, cambió definitivamente los ámbitos climáticos de muchos países, ¿no? Por la excesiva emisión de CO2 y todo lo demás. Pero también el hecho de que se cambie el petróleo fue importante porque ya en esta época se habían dado cuenta que los bosques que existían en Europa no eran inagotables, eran bosques que tenían cuestiones consecuencias negativas en el ámbito ambiental para los países. Por eso que el descubrimiento del petróleo va a ser importante para reemplazar a la leña. La leña había sido por mucho tiempo un elemento de combustión importante. Ahora ya empieza a reducirse y su consumo va a ser, digamos, circunstancial, ya no con tanta, digamos, atención como lo fue en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Ya no. Pues el petróleo, incluso con los derivados que va a tener, van a tener, por supuesto, una mejora, ¿no? Además, hay unas innovaciones nuevas, ¿no? Hay cosas nuevas. Por ejemplo, tienes el motor de explosión, el de combustión interna, que necesita, por supuesto, ¿qué cosa? Gasolina, que es otro derivado del petróleo. Y algo también muy importante, ya no únicamente se va a invertir en textiles y en siderúrgica, ya no. Ahora se va a diversificar la producción y la inversión. ¿Qué tenemos acá? En el alumbrado, en las comunicaciones, en el transporte, construcción, no solamente en las ciudades, sino también construcción naval, infraestructura, armas, también van a ser parte de los ingresos. Van a, por ejemplo, en el caso de armas, van a surgir grandes conglomerados empresariales como los famosos Krupp, ¿no? O Krupp, que va a ser una de las empresas más conocidas que va a ser artillería y era de origen alemán, ¿no? Otros que van a mejorar de repente las armas o fusiles o las balas, o sea, todo ahora se vuelve una mercancía
digna de poder explotarse y de poder generar, por supuesto, ingresos a los dueños. O sea, todo se convierte. O sea, si yo hago una pistola, al empresario lo que le interesa es producir pistolas. Si en caso hay una demanda moral, es decir, tú generas armas para matar, ¿pero qué te va a decir el empresario? No, 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 aguanta. Yo produzco armas porque hay demanda y compra y porque hay guerras. Mi deber es vender. Ahora, ¿a quién van a utilizar el arma? Ese no es mi problema. Yo solamente los produzco porque se necesitan y porque son importantes. Nada más. Yo no tengo la culpa que la gente compre armas. Yo solamente produzco porque esa es mi labor. Así que a mí no me juzgues por hacer armas, porque yo solamente trabajo para hacerlas, porque son necesarias y porque así lo dice el mercado. Y punto. No tengo por qué decirte más. No, o sea, ese tipo de cosas van a también a darse cuenta, pues, de que va a surgir casi todo aspecto va a ser ahora, incluso hasta van a surgir empresas de insecticidas, empresas de industria alimentaria. Por primera vez van a ver qué cosa, conservas, ¿no? Conservas. También electrodomésticos. Van a aparecer los primeros electrodomésticos en casa. Las primeras refrigeradoras que eran hechas de madera y con un sistema adentro, pero que eran terribles porque los gases refrigerantes como el neón va a generar, pues, qué cosa, que se escapaban de ahí, se escapaban ¿cómo se llama? De las máquinas. Dice que la gente ahí con ese gas se terminaban asfixiando, si no se morían, se intoxicaban y si no se drogaban. Así que la gente paraba locasa ahí en su cocina. Pero bueno, así era, ¿no? Y algo también muy importante es que se va a dar una concentración empresarial, es decir, va a surgir el gran capitalismo financiero. Las grandes empresas ahora van a hacer alianzas con otras y van a expandirse por varios países de Europa. Ahí van a aparecer qué cosa? Los trusts, los cárteles y los holdings, ¿ya? Los trusts, los cárteles y los holdings, que son tres tipos de repente en economía ya les han hablado de eso, ¿ya? Los trusts, estos tipos de negocios son importantes para entender cómo se han expandido las empresas, cómo generan de repente soluciones a problemas. Por ejemplo, los cárteles son la unión de empresas que venden un solo producto, un mismo producto. Entonces se han unido para poder regular el precio de ese mismo producto que todas esas venden y así evitan una competencia sana. Esos son los cárteles, ¿no? Y así, ¿no? Así se va mostrando cómo hay estrategias de parte de los burgueses que ahora, convertidos en capitalistas, están buscando cómo mejorar sus ingresos y cómo también ahorrar costos, ¿no? Y por supuesto en el trabajo tenemos algunas cosas importantes, nuevas ideas de organización. Tienes, por ejemplo, el surgimiento del Taylorismo y el Fordismo. Ambas ideas lo que buscaban era organizar a los trabajadores en las fábricas y empresas para mejorar y ahorrar costos. Es decir, su trabajo ahora tenía que ser especializado, en el caso de los obreros, ¿ya? Y iba a ser un trabajo ¿de qué tipo? Un trabajo de tipo industrial. Es decir, que ahora por cada lugar se tenía que regular el tiempo de producción y además la destreza del obrero para poder producir este tipo de repente de pieza que está justo dentro de lo que se va a llamar ahora la cadena de montaje. Es decir, estos nuevos productos van a salir con tanta rapidez que las máquinas, junto con los seres humanos, van a tener que actuar rápido y acostumbrarse a esa velocidad para poder producir en masa, para poder producir en gran cantidad. Es decir, ahora, como de repente has escuchado, ¿no? Un famoso refrán en inglés, ¿no? Time is money, ¿no? ¿Por qué? Muy simple, porque si tú ahorras costos, produces rápido y bien, obviamente que hay ingresos mayores y hay una especialización mayor. ¿Mm? Por eso es que va a ser importante esto. Pero esto, obviamente, este tipo de producción va a generar demandas después de los trabajadores, porque muchos de ellos ya se han juntado en sindicatos. El primer sindicato surgió en Inglaterra y no es para menos. Y desde ese momento, muchos obreros van a formar parte de sindicatos porque se van a dar cuenta que para llevar su voz de protesta
de repente para hacer cambios o de repente recibir un mayor ingreso, necesitan ser un grupo de presión. Por esa razón es que van a surgir, ¿qué cosa? Sindicatos, pero también huelgas y, por supuesto, paros generales en todo el país para, obviamente, generar leyes a favor de los obreros, ¿no? Y unas demandas que van a surgir durante esta época, ¿cuáles van a ser? La ley de 8 horas, la regulación del trabajo infantil, porque había niños que trabajaban, no solamente de infantil, sino también de las mujeres, y por supuesto el seguro social obrero, algo y una demanda tremenda en esta época debido a los accidentes de trabajo y que prácticamente ningún obrero estaba asegurado en su trabajo debido principalmente a esto. ¿Mm? Muy curioso cómo va surgiendo todo este tipo de innovaciones, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de inventos tenemos en esta época? Tenemos, por ejemplo, la lámpara incandescente, el telégrafo, que, bueno, después el teléfono lo va a reemplazar, ¿no? El teléfono de Antonio Meucci, pero que después Graham Bell mañosamente lo patentó, el motor de aceite pesado de Rudolf Diesel, el motor de gasolina de Daimler, el automóvil de Benz, ¿no? De Carl Benz, 1885, que va a compartir este invento también con Ford, ¿no? En Estados Unidos. Y algo también muy importante y revolucionario, chicos, va a ser la vacuna. La vacuna no es, ojo, del siglo XIX, es del siglo XVIII. La vacuna va a ser un elemento que va incluso a mejorar la población. ¿Por qué? Porque va a combatir de una manera diferente grandes epidemias y enfermedades ya casi endémicas como la viruela. Chicos, ustedes, ni tú ni yo, hemos vivido en el Perú actualmente una epidemia de viruela. La viruela es horrible. Si tú crees que si te dio alguna vez sarampión, te dio rubiola, varicela cuando eras niño, ¿ya? Bueno, sarampión no creo, más rubiola o varicela. A mí me dio, por ejemplo, varicela, ¿no? Cuando era más chiquito. No, rubiola. Si la rubiola te parece un problema porque te pica el cuerpo, la viruela es una porquería. ¿Por qué? Porque si tú te curas de la viruela, no solamente te curas, sino que las ampollas que te salen en el cuerpo te dejan marca. Y una marca peor que las que te dejan el acné que tú tenías cuando eras adolescente y te rascabas y te dejaba huequitos, ya. La viruela te dejaba cráteres y te podía hasta deformar la cara. Incluso algunos se quedaban ciegos después de haberse curado de la viruela, de los que sobrevivían, porque eran enfermedades, como te digo, terribles. Te deformaban el cuerpo. Y esa enfermedad fue terrible en el mundo hasta el siglo XX. Y esta fue eliminada precisamente gracias a las vacunas. Las vacunas, recuerda, la va a crear Edward Jenner, ¿no? Jenner que va a ser, ¿qué cosa? Claro, antes de él hay otras personas que son precursoras que hacían otro elemento llamado variolización, ¿no? Pero Jenner, va a descubrir que de un conocimiento popular, que era precisamente de una señora que le había dicho que ella se había curado de la viruela porque ella criaba vaquitas, y ella se dio cuenta de que era inmune a la viruela humana. ¿Por qué? Porque ya había tenido la viruela vacuna y su cuerpo supuestamente había generado pues de repente una defensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Efectivamente, ve esta cuestión de la viruela vacuna, ve cómo es el tratamiento de esta enfermedad y lo que hace es que a un niño decide qué cosa. Está mandando saludos el oro. Este, decide qué cosa, no inyectarle, no, sino abrirle una especie de, de herida con un poquito de la pústula esta de la viruela vacuna y colocarla a un niño para ver precisamente cómo su cuerpo reaccionaba a ello, pero solamente un poco, no le ponía todo. Y el niño le daba pues precisamente la enfermedad, pero no le daba tan fuerte y su cuerpo ya está como avisado de este tipo de enfermedad. Entonces, cuando le llegó la vacuna, la viruela humana, el niño pudo resistir exitosamente la enfermedad y ya no le dio tan fuerte y se curó. Y ahí se dieron cuenta de que ese método era bueno. Por eso de acá viene el nombre vacuna. Vacuna viene el nombre, ¿por qué? Porque se extrajo por primera vez el fluido vacuno, o sea, de la vaquita, ¿no? Para poder, obviamente, intentar curar la viruela. De ahí viene el nombre, pues, vacuna. Después se va a mejorar la vacuna y y cómo se llama, esto va a ser importante eh, para, cómo sea, para que este invento se mejore y hasta en la actualidad se sigue mejorando. Pero, así como te dije
que hubo oposición a las innovaciones tecnológicas, como los luditas que te conté. También hubo movimientos antivacunas en Inglaterra y en muchos lugares, porque consideran que la vacunación era muy riesgosa. Y sí, en parte sí era cierto, porque las vacunas, por ejemplo, en un primer momento, si bien es cierto, no eran tan sistematizadas como ahora, como el proceso que tienen ahora, que es incluso que tienen ciertos estándares para seguir, generan otras enfermedades, ¿no? Generan, por ejemplo, sífilis, tuberculosis y otras. Sífilis principalmente, ¿no? Ese era el temor de la mayoría de gente. Pero esto se fue controlando y las vacunas mejoraron, ¿no? Y después ya no generaban pues tantos efectos secundarios tan terribles como sí lo había sido en sus primeros años. O sea, sí hubo ese rechazo a las vacunas por motivos religiosos, por motivos políticos, morales, etcétera, ¿no? Y algo bien curioso de que hasta el día de hoy permanece, ¿no? Esto de la vacunación, nuevamente viene el debate de cuándo el Estado debe intervenir en la vida privada de la gente, porque hay gente que dice, yo no me quiero vacunar porque yo no me quiero morir. Entonces el Estado te dice, no, te tienes que vacunar porque tienes que salvarte, pero tú no decides sobre mi cuerpo, tú no decides sobre mis derechos, tú no decides sobre mis convicciones, por lo tanto no puedes violar mi integridad de libertad y no me puedes prohibir a quedarme en mi casa encerrado porque yo quiero salir y tengo derecho al libre tránsito por un par de responsables que han caminado. A ellos encerrarlos, a mí no, porque yo quiero trabajar, porque yo quiero salir. ¿Entiendes? O sea, ahí viene otra vez el debate de cuándo el Estado, a través de la salud pública, interviene en los derechos de las personas. O sea, viene un debate a esto. Por eso cuando hubo esta marcha bueno, anticuarentena, bueno, antivacuna también, hace poco, la prédica de algunas personas era esto: violan mi libertad, violan mi derecho a estas cosas. Ahí viene esta queja que, ojo, no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces? Surgen grandes monopolios industriales, varias empresas se convierten en empresas que van a, por supuesto, a generar una, digamos, van a controlar grandes mercados. Eh, Curioso que también, aunque no lo creas, en 1873 hubo una pequeña crisis, ¿no? Una pequeña crisis que obviamente va a ser no tan grande como el crack del 29, pero va a haber una pequeña crisis especialmente por la sobreproducción, ¿ya? En Estados Unidos. Va a haber además una sobrepoblación europea y mucha de esta gente va a migrar a varios países de América, pero también principalmente a Asia y África, que ahora están siendo colonizadas porque están surgiendo imperios coloniales, ¿no? Que están, por supuesto, empezando a ocupar varias partes de África y Asia, ¿no? El neocolonialismo, eso es lo que va a ocurrir finalmente, ¿no? Se va a buscar nuevos mercados, incluso iba a haber una competencia por conseguir estos mercados internacionales. Surgen también, por supuesto, organizaciones obreras, ¿no? Que van a mantener siempre en alerta a los obreros contra las demandas de los mismos. Recuerda que muchos de estos obreros ya practicaban o leían los textos de Marx o también los textos anarquistas que ya se estaban difundiendo en ese momento sobre el movimiento obrero, ¿no? O sea, todo esto va a ser muy importante para entender estas consecuencias de esta revolución. Ojo, esta revolución terminó más o menos en 1800, a mediados del siglo XIX, ¿no? 1850, 60, por ahí. No hay un año exacto, pero si tú ves ahí alguna vez la fecha exacta, es una fecha relativa, ¿no? Porque cada país asumió la revolución industrial de forma diferente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, Rusia asumió una revolución industrial como, por ejemplo, Alemania. No es igual. O sea, en Alemania había proletarios, había una gran cantidad de proletarios. En Rusia no. En algunas ciudades se concentraban las industrias, en otras simplemente era feudalismo. Por eso te digo que es diferente el impacto de la revolución industrial en varios países. Es de acuerdo a sus realidades. Y bueno, precisamente como otro elemento importante, consecuencia también podemos decir de la revolución industrial, es qué cosa: el imperialismo, ¿no? El imperialismo tuvo como causas importantes, ¿qué cosa? La sobreproducción, se buscó nuevos mercados y para ello, ¿qué mejor pues que ocupar qué cosa? Ocupar eh, militarmente una región sin necesidad pues de estarle pidiendo favores para comerciar, ¿no?
los excesos de capitales en Inglaterra, por ejemplo, y en otros países para poder invertir de repente en otras industrias, en otros lugares lejanos, para poder así generar más ingresos. Se buscó materias primas nuevas porque ya en Inglaterra y muchos países de Europa los recursos simplemente ya casi no existían, así que ven en Asia y en África lugares donde pueden sacar materias que necesitan para el desarrollo de sus industrias. Y por supuesto, en esta expansión, en estas conquistas, en este establecimiento de ciudades y colonias, también va a surgir la exaltación nacionalista de muchos países. Francia, por ejemplo, va a crear un imperio colonial, Inglaterra también, y otros tantos más. Así que la grandeza de las colonias, la grandeza de controlar grandes territorios y haber sometido otras civilizaciones inferiores, va a dar mucho valor a estos países europeos y los va a exaltar fuerte en el ámbito nacionalista, ¿no? Porque el tener colonias, el tener obviamente industrias en otras partes del mundo, les da un prestigio internacional. Francia se convierte así, por ejemplo, en uno de los focos civilizadores en Asia, o de repente Inglaterra en uno de los países que va a llevar la luz europea a estos países atrasados como en la India o en Asia, que no conocen los beneficios del progreso, que no conocen los beneficios de la ciencia. Es decir, los países europeos ahora asumen que son europeos, antes no existía esto, asumen que son europeos y además consideran que Europa es prácticamente la panacea de todos los ingresos de toda la civilización en el mundo. No hay nadie mejor que lo que se ha desarrollado en Europa. Históricamente lo dice. Europa domina el mundo desde el siglo XVI y durante el siglo XIX simplemente esta dominación es aún mayor. Hay una visión eurocéntrica del mundo y por supuesto los europeos van a asumirlo como tales, se van a asumir como superiores. En América Latina se van a comer el cuento que Francia, lo francés, lo inglés, lo alemán es superior, hablar estas lenguas es superior, educarse en Europa es superior, es mejorar y ser, obviamente, dejar de ser un mediocre, ¿no? Y por supuesto, el rol europeo de control también tiene que ver mucho con el rol civilizador y el rol de la raza blanca, porque los europeos no solamente se ven como superiores, sino también en el aspecto incluso hasta racial. Lo blanco es el progreso, lo blanco es la industrialización, lo blanco es el uso de la razón. Lo que no es blanco, entre comillas, es atraso. Lo que no es blanco no es desarrollado. Lo que no es blanco no es católico, no es cristiano, no es Europa. ¿Mm? Por eso que también el darwinismo social va a ser un elemento ideológico en muchos países, donde van a hablar incluso de la superioridad de los blancos por encima de los amarillos y por encima de los color chaufa. Mentira. De los que son mestizos y entre comillas, ¿no? Y por supuesto también va a haber un interés científico muy difundido entre los países europeos, ¿ya? Por conocer el mundo. O sea, muchos países como en la India, en África, van a ser estudiados por viajeros, van a surgir sociedades geográficas, sociedades científicas que empiezan a explorar el mundo y empiezan a hacer tratados sobre las plantas, sobre incluso medicinas, o sea, como que los europeos ven al mundo como su laboratorio personal y descubren las plantas como si fueran, oh, para ellos, pues, ¿no? Como que, oh, el árbol de la quina, oh, la kiwicha o la quinoa, pero obviamente que acá en el Perú, en otros países, estas innovaciones no habían sido tomadas muy en cuenta y los europeos sí lo van a asumir. O sea, incluso va a haber hasta introducción de cultivos. Por ejemplo, la papa, que fue introducida por los españoles en Europa, va a convertirse en un elemento muy importante. Incluso hasta se va a exportar alpacas, se van a exportar alpacas a Estados Unidos y otros países. O sea, como que el Perú va a entregar y otros países del mundo no van a tener este cuidado de, digamos, cuidar un poco su fauna y no ser aprovechada por estos países europeos que empiezan a sacar beneficios del mismo. Por eso es que no te sorprendas que ahora hay alpacas hasta en Nueva Zelanda o en Australia, ¿no? ¿Por qué? Por esta razón, pues, porque Inglaterra también empezó a quitar cosas interesantes de varios países y como en ese momento no había pues tanto el derecho de patente y todo lo demás, ¿no? De respeto a la fauna del país, no había tanto esto,
y empezaban a llevarse todo lo que tenían y empezaron a explotarlo a su favor, porque tenían los medios mejores que este país para hacerlo. O sea, fue un momento entonces donde se descubre no solamente, o sea, gracias a la ciencia se descubren tales plantas, aparecen los primeros libros de botánica sistematizados de plantas del mundo, sino también, por supuesto, dentro de eso hay un interés de algunos países por saber qué la ciencia les puede mostrar para poder aprovechar, ¿no? O sea, eso también se va a ver ahí, ¿no? Por ejemplo, un producto muy conocido y consumido en Europa va a ser el opio, ¿no? El opio obviamente no tiene mucho de medicinal, pero fue un elemento que fue arrebatada a los chinos, incluso generaron guerra con los chinos para poder comercializar el opio, porque recuerda que el opio no solamente tenía tratado médico, sino también era principalmente un estimulante, ¿no? Era una droga, era la marihuana del siglo XIX, el opio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las formas de dominación colonial? Tenemos, por ejemplo, las que ves aquí. Tienes colonia, dominio, protectorado y provincias de ultramar, ¿ya? Colonias, dominio, protectorado y provincias de ultramar. Colonias es prácticamente el territorio conquistado a la fuerza por una potencia europea y que tiene una población europea mayoritaria. O sea, una colonia ya es un territorio directo, controlado de forma conquistada a la fuerza y tiene ciudades donde hay población europea. Eso es una colonia, ¿ya? Tiene gobierno directo. Dominio, ocupación indirecta del territorio con establecimiento de instituciones. A ver, te explico. Por ejemplo, un dominio puede ser una ciudad normal, independiente, ojo, una ciudad independiente cualquiera, pero ¿por qué esta ciudad tiene influencia europea? Porque tiene empresas y tiene además algunos de repente establecimientos de origen británico, alemán, belga, lo que tú quieras, y sin querer estas empresas a veces deciden en la opinión del gobierno de la ciudad. Al ejercer influencia y al direccionar esos intereses, esto se convierte, esa ciudad, por más que sea independiente, ya es considerado un dominio. ¿Por qué? Porque los elementos europeos que viven en esa ciudad influencian en las decisiones políticas. ¿Te das cuenta? Por eso es que eso se le llama dominio, ¿no? Ojo, solamente es algo que no es legal necesariamente, o sea, no está establecido en la constitución de ese país, pero indirectamente en lo económico, los negocios británicos influencian bastante. ¿Por qué? Porque es un socio comercial del país, porque le hacen caso, porque Inglaterra, pues no sé, pues les ha dado dinero, les ha prestado plata, y a cambio del pago les ha dado varios puertos a este país, entonces están controlándolo por vía económica, ¿no? Eso es un dominio. Protectorado. Se mantiene el gobierno nativo con ocupación militar extranjera y control de su comercio. A ver, te explico. Por ejemplo, Egipto, un claro ejemplo de protectorado. Egipto está amenazado por Francia. ¿Y qué sucede? Los británicos se ofrecen, le dicen, oh, no preocupar, Egyptian, nosotros vamos a proteger de los franceses. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden defenderse de la República Francesa. Nosotros los británicos les ofrecemos nuestra fuerza militar para poder protegerlos, ¿no? Entonces, obviamente, los egipcios dicen, ah, no vas a proteger. Oh, okay, oh, yes, te vamos a proteger. Obviamente que sí, porque tú no puedes pelear contra los... Y vamos a asegurar tu independencia. Te vamos a asegurar tu independencia, le dicen Egipto. Pero, si quieres que eso ocurra, tienes que darnos algo a cambio. Uno, vas a permitir que nuestro ejército tenga bases en tu país. Uno. Dos, tienes que además permitir que si en caso la situación en Egipto se hace ingobernable, darnos permiso para intervenir en el gobierno para salvar nuestros intereses en este país, porque tenemos ciudadanos que viven en tu país y también tenemos que responder por ellos. Así que si hay inestabilidad, debes darnos permiso para también nosotros ayudarte a poner orden. ¿Ya? Y en tercer lugar, bueno, yo no estoy aquí obviamente porque te quiero, sino también estoy aquí porque necesito algo. Tú tienes algo que yo quiero. ¿Y qué cosa tienes? Tienes el canal de Suez que comunica el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Necesito que me des participación número 1 en ese canal y además me des acceso a las minas de oro que tienes al sur de tu país. Si me das todo eso, protegido totalmente. O sea, si te das cuenta, en el protectorado, el país asume
que un país europeo lo cuida, que un país europeo lo protege, protege su independencia de otros países que podrían convertirlo en colonia. Pero date cuenta que sin querer lo está dominando porque está interviniendo indirectamente en su política interna. Entonces, al hacer eso, ya no es independiente, pues, porque ya está dependiendo de lo que Inglaterra quiere, pero bajo el cuentazo de que los está protegiendo, los está dominando. Es un protectorado, ¿no? Eso es un protectorado. El Perú casi se comete un protectorado durante la guerra con Chile, porque un senador norteamericano había propuesto de que el Perú debería convertirse en una colonia, un protectorado, perdón, de Estados Unidos, ¿no? Incluso aquí se discutió esa posibilidad de que el Perú se convierta en un protectorado durante la guerra del Pacífico para así ganarle a Chile, ¿no? Pero bueno, eso fue después. Y provincias de ultramar. Las provincias de ultramar, chicos, son las colonias, ¿ya? O territorios que tiene un imperio lejos de su territorio original. Por ejemplo, Inglaterra. ¿Cuál sería una provincia de ultramar para Inglaterra? ¿Qué sería para ellos? Una provincia de ultramar y que tiene representación en el Parlamento, tienen enviados. Por ejemplo, sería Guyana, Guyana, ¿no? Un territorio que ellos tenían en América del Sur. Ese territorio tenía representantes que enviaban al Parlamento inglés en Londres. O sea, esto ya no es una colonia, sino es como una provincia que se encuentra lejos del territorio nacional. Esa es una provincia de ultramar. ¿Ya? En cambio, en una colonia no. Una colonia comúnmente no tiene representación en el Parlamento. Solamente es un territorio ocupado y que tiene su gobierno y que tiene que responder de vez en cuando al gobierno central. Entonces, repito, 4 formas: colonias, dominios, protectorado, provincias de ultramar, ¿ya? 4 tipos de formas de dominación británica o en general. A ver, déjenme ver algunas de ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, no entendiste el dominio. A ver, te explico nuevamente, Marco. Mira, a ver, imagínate una ciudad, ¿ya? Una ciudad. Una ciudad cualquiera, Callao, por ejemplo. Ya, listo. Es una ciudad comercial, ¿sí o no? Es un puerto, ya. Entonces, la ciudad tiene su alcalde, y sigue órdenes del gobierno central que está en Lima y toda la vaina. Ya, listo. Entonces, en esta ciudad se instalan, imagínate, bancos británicos, ¿ya? Y se instalan también, ¿qué cosa? Se instalan también empresas británicas, porque saben que el Callao tiene importancia y les va a dar plata. Invierten en el Callao, incluso hasta ellos mismos invierten plata para construir el muelle, para construir astilleros, para construir barcos. O sea, los británicos meten plata en ese lugar. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, ¿en qué tiene que ver el dominio? De que de repente cuando van a tomar decisión el alcalde de Callao, no puede tomar solamente hablando a los chalacos, tiene que hablar también con las empresas establecidas en el Callao. Entonces, ¿cuáles son los más influyentes, los que han invertido más ahí? Los británicos. Entonces, los británicos se reúnen con el alcalde y le dicen, oh, no es posible que puedan destruir este muelle porque va a generar problemas a su majestad británica. Y si usted quiere destruir este muelle, vamos a protestar a su majestad británica para que usted inmediatamente retire ese intento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están diciendo? O sea, ellos están ejerciendo un peso, una influencia y se están saltando de que ese alcalde es qué cosa. Es como se llama o sea, se están saltando su soberanía, porque le están diciendo, o sea, o sea, primero son mis intereses económicos que lo que tú quieres hacer. ¿Ya? Así que primero me tienes que escuchar a mí, porque yo he invertido plata acá, y tú tienes que escuchar, obviamente, por eso. O sea, por eso le dicen dominio. O sea, ¿qué es lo que sucede con el dominio? Que simplemente, que el dominio, ¿qué es lo que sucede? Que los países que invierten en un lugar terminan influenciando políticamente en otro país por tener presencia y capitales. Como es un sector productivo importante, ellos a veces terminan dándole, por ejemplo, elecciones al gobierno de ese país y terminan sin querer influenciados por la política británica y tienen que depender de lo que los británicos digan para poder hacer algo.
Si no, de repente tienen problemas con Gran Bretaña y eso no les conviene. No sé si me dejo entender. Por eso le dicen dominio, porque controlan a través de las decisiones o las inversiones que han hecho en un lugar y prácticamente se saltan, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la epidemia de peste acá en el Perú, los negocios que se vieron afectados por la peste eran británicos, ¿ya? Acá no se le puede decir dominio, ¿ya? Pero sí había un control económico, por supuesto, británico en la economía peruana en ese momento, en la República Aristocrática. ¿Y qué pasaba? Los gringos no querían cerrar, pues. El gobierno peruano le dijo, por favor, cierren sus fábricas. ¿Por qué? Porque hay peste y muchos de sus trabajadores han estado ahí. Y los británicos no quisieron cerrar y dijeron, no, si usted cierra mi fábrica, nos vamos del Perú y en segundo lugar vamos a una protesta ante su majestad británica de que aquí en el Perú se atropellan los derechos de los, ¿cómo se llama? De los ciudadanos británicos, de los súbditos británicos, y además ustedes están confiando en una peste que es una enfermedad que se puede controlar rápidamente, pero como ustedes son un país que no se han desarrollado, no pueden participar rápidamente con este tipo de medidas que ya hemos pasado en la Edad Media, ¿no? O sea, incluso hasta se burlaban de nosotros, ¿no? Ya eso, pues, el dominio es eso entonces, es un control asolapado pero a través de las decisiones de un grupo, ¿no? Que ha invertido y que terminan influenciando y convirtiendo sus intereses personales en intereses del país. ¿Ya? Eso es un dominio. Eso es el dominio. No necesariamente Gran Bretaña tiene que poner su bandera para decir, este es mío. No, simplemente a través de la decisión de su gente, ya ejerce influencia. Es como que los peruanos que han hecho negocios en Santiago de Chile sean un grupo fuerte en Santiago ante el gobierno chileno. Y, y el Chile no puede obviar a los peruanos, ¿por qué? Que viven en Chile porque son un sector industrial muy fuerte. No pueden obviarlos. Entonces, ¿qué hace? Si directamente los peruanos están influenciando en la política de Chile. ¿Te das cuenta? O como si los venezolanos hicieran lo mismo acá. Y algo así. Bueno, a ver, me están preguntando, profesor, la mancomunidad británica es como un protectorado. Algo así, Valeria, sí, exactamente. Pero más que protectorado, diría es casi también un dominio. Y eso hizo Gran Bretaña mañosamente después de que se le acabaron sus colonias. Con sus ex colonias hicieron ese trato. Y actualmente la reina de Inglaterra, Isabel, no solamente es la reina de Inglaterra, sino también es jefa de Estado de muchos países, como Nueva Zelanda, como Australia, ¿ya? Que son parte de la mancomunidad, de la Commonwealth, ¿no? La Commonwealth británica, la mancomunidad de naciones. O sea, esa es una forma que ellos han creado después, ¿no? Que han creado después para poder asegurarse los recursos. Inglaterra por eso que no tiene problemas, porque tiene Australia, que tiene recursos y tiene relaciones comerciales desde hace mucho tiempo, así que los británicos están happy. Bien vivo, ¿ah? Bien, bien, bien vivo los británicos. Profe, ¿podría explicar la provincia de Ultramar? Fácil, José. Imagínate que todos los territorios del Perú están acá, ¿no? Arequipa, Cusco, ya. Imagínate que Cusco se encuentra en Europa. Se encuentra en Europa o se encuentra en África. Una provincia del Perú se encuentra ahí. Entonces, a esa provincia que está lejos del territorio nacional, a eso le dicen provincia de ultramar. Me dejo entender, porque dice ultramar, porque está lejos, está fuera del territorio que es el original. ¿Sí? Eso es. Por eso es que ahí se ve cómo se ve este tipo de cosas, ¿no? Se ve ahí esta provincia. Y esta provincia es considerada como parte del original, ¿no? Por eso es que tiene también representante en el Congreso, ¿ya? Si no tuviera representación en el Congreso, no sería considerada una provincia, sería una colonia, sería un dominio, sería un protectorado. Eso sería diferente. Es una provincia de ultramar, ¿ya? Francia, por ejemplo, tiene actualmente una provincia de ultramar, y esa provincia de ultramar es Guayana Francesa. Hasta ahora, ¿no? Es una provincia de ultramar que ellos tienen. A ver, acá están algunos imperios coloniales. Mira, Imperio Británico, gobernado por la reina Victoria. Recuerda que esta fue la etapa de apogeo de Inglaterra, ¿no? Los territorios, la colonia más grande que tuvo fue la India, en Asia. Y en África, la más grande que tuvo, o la más importante, fue Sudáfrica, ¿no? En África fue Sudáfrica y en Asia la India, ¿no? Los franceses tuvieron la colonia más importante en África que ellos tenían era Argelia. ¿Ya? Argelia fue su colonia, pero la más importante que tenía, porque ahí sacaban petróleo, pero hasta por gusto.
Bueno, y los alemanes también llegaron a tener sus colonias, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí, una de las más importantes era Camerún, que se encontraba en África, era también territorio alemán, ¿no? Los belgas también tenían una sola colonia en África, el famoso Congo belga, donde sacaban diamantes y donde los belgas cometieron violaciones a los derechos humanos, porque muchos congoleses fueron mutilados, les cortaban las manos, los pies de castigo si no sacaban la cuota de diamantes diaria que el gobierno colonial belga les exigía. Ahí cometieron muchos asesinatos los europeos en Congo y en otras partes de África. Bueno, finalmente los europeos se dividieron África, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todos los, mira, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, todos tenían colonias ahí, pero ya se estaban peleando porque ya habían explorado África y ya estaban empezando a chocar las fronteras de cada colonia. Entonces decidieron poner un orden. En la conferencia de Berlín, convocada por el Kaiser, por el canciller alemán Otto von Bismarck, ¿ya? Deciden reunirse en Berlín todos los países europeos que tienen colonias en África y deciden fijar límites y zonas de influencia para evitar pues una guerra civil en África por territorio, ¿no? Muy bien, entonces a partir de la conferencia de Berlín, África es repartida entre los europeos, ¿no? Muy importante eso. Y bueno, por último, acá tenemos el mapa. Y mira, ahí tienes pues todo lo que es de color rosadito, es el Imperio Británico, rosado oscuro, ojo, es el Imperio Británico, mira toda la cantidad de territorios que tiene. En segundo lugar, el color verde, verde limón es Francia. Mira, ahí tienes Argelia, el África Occidental francesa en África, mira la gran cantidad. Indochina, que es otra colonia que tuvo Francia en Asia. Madagascar en África también era de Francia, etcétera, ¿no? Y otros países también, ¿no? Alemania, ahí está, Italia tenía Libia, Alemania tenía Camerún, ¿no? Estados Unidos también llegó a tener colonias, ¿no? Llegó a tener Filipinas y llegó a tener Cuba, que se la arrebató a España. Recuerda que Estados Unidos prácticamente terminó con el imperio español. España ya aquí no tiene ya prácticamente nada. Ya España quedó pues en el recuerdo, Carlos V, que Felipe II, ya fue ya. España aquí ya simplemente no es nada. Ya está en grandes problemas. ¿Mm? Ah, ¿y qué países no tienen colonias de Europa? Por ejemplo, Rusia no necesita. Date cuenta, el imperio ruso no tiene. Y otro imperio que se quedó también atrás, el imperio austriaco. ¿Te acuerdas de los austríacos que ganaron a Napoleón? Ya, no van a tener colonias. Eso fue un gran error que ellos van a tener. No tienen colonias. Así que se van a meter en otra parte de Europa y eso va a ser más bien su perdición. ¿Mm? Muy bien, chicos. Pasamos ya a la práctica del día de hoy porque ya estamos sobre hora. Eso sería la cuestión el día de hoy de información. La siguiente semana hablaremos pues ya de otros acontecimientos importantes. Muy bien, pasamos entonces a la práctica de ahora.